La presentación, como su nombre ya lo comentaron, son los tres fantasmas de la inteligencia artificial y tiene que ver con nuestras experiencias en la implementación desde hace 10 años de conceptos de Agentic AI, cuando todavía no se llamaba Agentic AI. Nosotros somos una empresa que venimos desde las tecnologías de información de la base, de la infraestructura, de las redes, de las telecomunicaciones. Fuimos evolucionando hacia la parte de los servicios de nube, el IaaS, el PaaS, todo lo que ya han hablado aquí de terminologías bien exóticas, ¿no? Bien fancies. Pero si nos vamos al lado realmente mundano de estos contenidos, lo que vamos a ver en los próximos 5 años es algo inédito en la historia humana, ¿no? Esto de Agentic AI, de la inteligencia artificial generativa y la inteligencia artificial general, es un paso para lo que realmente viene, donde vamos a tener un reto moral, ético, emocional, a veces hasta espiritual, de cómo vamos a integrar a la inteligencia artificial en nuestra vida diaria, hasta para tomar decisiones de si vamos a tener un hijo o no, de si vamos a tener tal pareja o no, temas de suicidio, temas de longevidad. Si han escuchado los proyectos en Ruanda, en la isla de Honduras, saben que estamos a prácticamente nada de poder vivir 200 años con una calidad de vida impresionante. Parte de esta información la saco porque soy miembro de varios grupos de Singularity University, de proyectos de organizaciones exponenciales, y tengo el privilegio de ser parte del Plan Nacional de Innovación y Desarrollo Tecnológico del país. Entonces estamos viendo lo que viene en temas de inteligencia artificial. Esta gráfica pues es un armado de muchas cosas que hemos construido, ojalá les sirva. No es el objetivo hablar del tema, pero sí quise tratar de darles el contexto, ¿no? Lo que hoy están viviendo sus empresas es el brinco de lo que va a venir para el 2030 en la transformación de todo lo que le llaman la desaparición de los apps, de las plataformas, donde los datos van a ser la fuente de información en tiempo real y la forma de consultarlos y la forma de tener respuestas a través de los datos es a través de la inteligencia artificial. Esto es un poquito las aplicaciones que hoy están de alguna manera vigentes en la estructura actual, seguramente las han platicado y las viven aquí todos los días, y eventualmente vamos a hablar de temas de lo que la empresa mexicana está viviendo en la realidad. Estos son un poquito los cambios que ha habido en la naturaleza de la demanda, en la práctica, tanto a nivel empresas latinoamericanas como en el mundo, y básicamente es un acomodo de las cosas que van a haber en los próximos 2 años, a partir de los nuevos proyectos que se van a liberar en los hyperscalers, donde la inteligencia artificial ahora se va a convertir, los microservicios van a desaparecer eventualmente y se van a convertir ahora en agentes, y tu teléfono ahora ya no va a tener aplicaciones iconitos, ahora va a tener un agente de inteligencia artificial embebido en el hardware, y donde la inteligencia artificial ya no va a recibir en el cloud, sino va a recibir en una cajita de NVIDIA o de alguien dentro de tu casa, dentro de la empresa, y te va a responder en base al insumo y al comportamiento de los datos. Los aspectos tecnológicos para adoptar la evolución de la inteligencia artificial son estos en lo general. Esto es un poquito de contexto, nada más quiero poner el contexto sobre la mesa, para que entendamos lo que les voy a platicar ahorita como experiencia y por qué los fantasmas, ¿no? No es el chiste que lo lea. Y en la empresa mexicana, en la industria mexicana, nuestro reto más grande no es la tecnología como todos lo sabemos, ¿no? El reto más grande es la cultura. El 68% de las empresas mexicanas son familiares y de las que generan mayor rentabilidad en México, el Producto Interno Bruto de las empresas más grandes de México, el 60% de las empresas que generan el Producto Interno Bruto son familiares. Entonces tenemos un reto cultural que responder. El otro tema es, la inteligencia debe generar valor y la pregunta es, ¿qué es valor? ¿No? Y yo siempre digo esta analogía, valor es como el chupacabras, todo el mundo habla de él, pero nadie lo ha visto, ¿no? Y el problema es que el valor está en la cabeza de quien va a recibir el servicio o el resultado. Y como nunca le preguntamos a esa cabeza o a esa persona, asumimos que lo que estamos entregando valioso, para mí, pues es valioso para los demás, y no necesariamente es así. Y hoy el reto que tenemos es que agarramos un ChatGPT o agarramos todo y le preguntamos, oye, esto, ¿qué sería valioso? Y eso lo lanzamos, ¿no? A ese nivel estamos en las empresas, ¿no? No en todas, obviamente, pero a ese nivel estamos. El otro tema es la gente, ¿no? El talento que tenemos es extraordinario, pero no está preparado para
utilizar la inteligencia artificial apropiadamente, ni para sacarle provecho a su trabajo, ser productivos, y mucho menos para ser efectivos en su vida personal o ser más inteligentes o tomar mejores decisiones, ¿no? Que se puede hacer. Todavía no están preparados para eso. El otro tema son los procesos. Ya lo que platicaba aquí con algunos compañeros que hacen integraciones de esto es, hoy seguimos pidiendo la información alineada a un proceso de punta a punta y seguimos esperando meses para que la gente nos lo entregue. Y por eso tenemos que terminar implementando sobre la marcha, ¿no? Los métodos ágiles. Oye, pues no sé dónde está la data, no sé cuál es el mapa del proceso. Pues métete a sacar los datos y sobre la marcha construimos, ¿no? Y esa es una realidad que pasa, ¿eh? En empresas chicas y grandes. Y por último, la tecnología. Si no tengo la infraestructura adecuada, si no tengo los capacities, no tengo los enablers tecnológicos apropiados, la inteligencia artificial no va a dar el resultado que se está ofreciendo, que se está prometiendo. Por mucho que el proveedor y el fabricante y el desarrollo tenga casos de éxito, en nuestra realidad, en la práctica, el resultado puede ser no exitoso, ¿no? Y ya hablaban aquí de los fracasos que hay en temas de la adopción de proyectos de inteligencia artificial en las empresas. Bueno, entonces ahora sí voy a entrar al tema que es el título de la charla. Esto es un ejercicio práctico de cómo nosotros a lo largo de 10 años, viniendo de ser una empresa de infraestructura de telecomunicaciones y redes, y llegar hoy a tener soluciones propias de orquestación de datos y de agentes de inteligencia artificial especializados, lo hemos vivido. El primero de los fantasmas es el acceso, ¿no? Aquí se ha hablado mucho de los fabricantes que han tenido oportunidad de invertir muchos millones de dólares, ya les ponen sobre la mesa esa parte de las famosas integraciones, ¿no? Cómo me conecto a la fuente de datos, minimizando la fricción para ello. Pero tristemente, la realidad es que el acceso a la información sigue siendo un reto, más allá de la parte de los APIs y de estas cosas fancies que hablan técnicamente, que si el método y que si el web service y que esas cosas, pues es la forma en la que me enchufo algo donde hay información y la voy a sacar y voy a interactuar con ellos, ¿no? Pero en la realidad, como tenemos toda la información en silos y cada quien quiere tomar su control y cada quien quiere no perder su poder, pues entonces nos la ponen difícil, ¿no? Oye, necesito conectarme a la base de datos del ERP. No, pues es que sí va a estar bien difícil porque pues es que tienes que pasar por ciberseguridad y la conectividad y si está en la nube, no, pues no porque la regulación de, de los bancos no lo permite, ¿no? Esa es la triste realidad. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, y para eso los orquestadores es la forma elegante de darle la vuelta a este tema, pues necesito una plataforma que me permita tener una librería enorme para enchufarme a lo que yo ya tengo sin tener que estar sufriendo. Y por el otro lado, cómo la data la puedo extraer sin tener que irle a rogar al dueño del producto a que me la preste, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial se va a convertir ahora en un observador de información al vuelo. Si yo la tengo almacenada, ya no me sirve. Ahora la tengo que cachar al vuelo y para eso vienen todos los nuevos mecanismos de observabilidad de datos basados en inteligencia artificial para que entonces ahora sí la inteligencia artificial me dé la data, a través de la integración el orquestador pueda procesarla y ahora sí la suba a lo que yo necesito. Y para allá vamos, si no es que ya estamos ahí. Entonces así es como se ve una estructura de orquestador tradicional, que aquí han hablado en varias ocasiones de ellos, pero no todo el mundo puede pagar un producto de $250,000 para hacer orquestación de datos, ¿no? Entonces, en México, ¿cómo se resuelve esto? Pues es a punta de humanware, ¿no? Ponemos un chorro de mexicanitos a tirar código, sacar las integraciones y entonces a ver ahora cómo administro eso. Entonces, las plataformas de orquestación de datos de misión específica son una solución y es algo a lo que nosotros tuvimos que entrarle hace 8 años para poder tener la información en tiempo real sin tener que rogarle a nadie y que los procesos de orquestación y de habilitación de información salieran en 2 o 3 días, con un proceso de punta a punta mapeado, ¿vale? Y esos son sus componentes en general, y aquí ya han hablado varios de ellos, entonces, bueno. El otro tema es la relevancia. ¿Qué información es la relevante que debo yo de extraer? Porque si lo único que hago con esta frase que tenemos todos de inteligencia artificial, mientras más data, pues mejor para que aprenda el algoritmo. Chavos, no. O sea, no se dejen ir por eso, porque todo lo que estamos haciendo, y ahorita vamos a hablar, no sé si viene ahí la palabra, pero ahorita va a salir la palabra, pues lo que estamos es llenando el cerebro de mierda, ¿no?
Y lamentablemente mierda entra, mierda sale. Entonces, si no queremos tener después que corregir lo que está saliendo, pues necesitamos tener claridad de la relevancia de los datos. Y la relevancia de los datos se define en 3 capas. Primero, ¿cuál es el valor estratégico de esa información o de ese resultado? La segunda, ¿cuáles son los intereses de los actores humanos respecto a esa información que se va a generar? Y tercero es, ¿cuáles son las capacidades o habilidades o infraestructura, como quieran, que tenemos para que la información relevante pueda subir? Hoy la información relevante está en el Excel o en el notebook del director general o del dueño. Y yo tengo un caso con una farmacéutica de un muñequito. Hace 8 años trabajamos con ellos para definir los indicadores estratégicos. Y cuando les presentaban los tableros en BI, en herramientas, por aquí hay una del fabricante que usábamos para esa herramienta, llegaban y le presentaban el tablero al director o lo veía y decía, eso está mal. Oye, pero ¿cómo? Si ya hicimos el mapeo, no, eso está mal, revísenlo, está mal. Y regresaba todo el equipo de BI y todo el rollo y decía, no, sí, no habíamos sumado esto. Entonces, en la cabeza de ese dueño, de ese actor relevante es donde está la información suficiente para identificarle la data relevante y entonces ahora sí, irnos a enchufar ahí y sacarla. Y si es en un Excel, pues lo lamento. Ahorita hablaba con la gente de Yalo y hablábamos de los casos que hoy sigue siendo el reto el que yo pida el acceso a la información, en la estructura de los datos y la bidireccionalidad de la comunicación para que eso suceda. ¿Vale? Y esto es un poquito cómo tratar de entender la relevancia de los datos. No sé si ya han hablado aquí de los modelos contextuales del MCL, el MCP, que es el Contextual Model Protocol, que es lo que viene para darle contextualización a los datos de la inteligencia artificial generativa. Si yo no le doy contexto de mi realidad, él va a seguir escupiendo lo que aprendió de la información que se le facilita y lo que tiene ChatGPT, lo que tenga Gemini, lo que tenga Cloud, lo que tenga Perplexity, está bien, pero para mi realidad eso no sirve. Y como no hay un humano que esté interpretando mi realidad y contrastándola con el resultado, pues peor, estamos tomando decisiones con información que no es nuestra. Entonces, esta parte de la contextualización es importante y por eso la relevancia de los datos. ¿Va? Y luego viene el tema de la veracidad de la información, y aquí es donde estaba la frase, ¿no? El famoso cerebro lleno de eso. Si yo no le doy información relevante y además no tengo la garantía de que esa información es la fuente única de la verdad, pues lo único que voy a estar haciendo es que la información que me dé a mí, pues va a ser una mala decisión. Cuando hacemos proyección y antes cuando estaba IBM con sus primeros modelos de Watson, cuando se hacían los ejercicios de, oye, ¿y dónde ponemos sucursales para vender tacos al pastor? Por ahí había un proyecto con una de las grandes administradoras. Y entonces decía, no, pues tienes que poner tacos al pastor aquí, 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 acá. Y entonces la inversión para hacer el piloto eran de millones de pesos o de dólares y resultaba ser que no iba por ahí. Entonces, ¿de dónde estaba ese resultado? Y eran pilotos de mucho dinero. En las empresas muy grandes mexicanas hay una frase que dice, dinero mata pendejadas, ¿no? Y sí es cierto. Cuando hay mucha lana de por medio, podemos ocultar las idioteces que hacemos porque se puede tapar y lo reconstruimos otra vez, ¿no? Pero donde no, el 80% de la empresa mexicana, mediana, grande, que está entrándole a esto, no tiene esas capacidades financieras y necesita tener mayor certeza en los resultados. Para eso nos contratan, no nos contratan para implementar un agente de inteligencia artificial, nos contratan para darle resultado, respuesta a las necesidades del negocio, que no estamos pudiendo dar a través de la data y del humano, ¿sí? Y eso es lo que vendemos ahora, ¿no? La inteligencia artificial viene a resolver la fricción de la toma de decisiones basado en datos. Está chido el eslogan, pero en la práctica, pocos casos de éxito vamos a escuchar el día de hoy. ¿Vale? Entonces, la veracidad es un elemento importante y esto es un poquito de lo que hoy nosotros hacemos en lo general, que es identificar que las fuentes son dispersas. Esa es una realidad. O sea, no nos podemos hacer la ilusión de que vamos a llegar y todo el mundo tiene un data lake y ya le invirtió varios decenas de millones de dólares a tener fuentes de información únicas y que ya toda la estructura de datos está gobernada. No es cierto, ¿no? Pocos. Ayer hablaba con uno de los directores de uno de los
brokers más grandes aquí bancarios y me decía eso, le hemos invertido tantos millones de dólares que aquí es donde está la data. La que está por fuera, si se usa, pues el riesgo es de quien la usa, no de nosotros, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. La capa de normalización, que es donde le damos formato y estructura y entendimiento a los datos. La parte del catálogo de datos, la clasificación, el enriquecimiento con diferentes métodos y alguien tiene que estar monitoreando que esa data tenga certeza. Ahora van a encontrar el agente de inteligencia artificial que monitorea al agente de inteligencia artificial. Eso se lo van a encontrar mucho ahora, ¿no? La famosa observabilidad. Pero bueno. Y la parte de Event Data Architecture, validación activa y monitoreo de auditoría continua. Ese es un framework muy general que aplica, pero con esto cualquier empresa podría tener una estructura agentic que hay de un proceso de punta a punta en menos de un mes, teniendo claridad de lo que queremos responder y entendiendo que la realidad es esa. Todo está disperso y no vamos a tener respuesta. Si en 2 días no les dieron la información, no la tienen, punto, no la tienen. Hay que crearla. ¿Vale? Nosotros le llamamos a nuestra plataforma el Cazafantasmas, precisamente por eso. Es una plataforma de orquestación de datos que aprendimos a construir con los clientes de la mediana grande empresa mexicana, partiendo de estos hechos que les acabo de dar. La información está dispersa, no está estructurada, no tiene el mapeo del proceso de punta a punta, los indicadores de negocio son exigidos, la gente todavía no entiende cómo se vincula la tecnología y la data con el resultado. Así estamos. Entonces, nuestra plataforma al final del día tiene 2 componentes, que es el orquestador de datos y la consultoría o la parte consultiva para hacer ese mapa para que la información realmente fluya a la gente que tiene que recibir la información, porque la gente por sí solo, si no tiene la información apropiada, no va a hacer absolutamente nada. Creo que eso ya lo hemos visto siempre. Los chatbots, los Agentics AI, toda la plataforma debe de tener esa información. Y lo que está sucediendo es que las implementaciones donde está la curva de la muerte o el valle de la muerte es en la interacción de validar la data y el resultado contra el objetivo que busca la expectativa que quiere el negocio. Entonces, ese ir y venir, esas iteraciones, no tiene que ver con que funcione la gente o no, tiene que ver con que la data no era veraz, no era confiable, no era la adecuada y el acceso inclusive se vuelve complejo, porque una vez que ya estamos interactuando con las fuentes, el área de ciberseguridad se da cuenta y nos empieza a bloquear por todos lados porque lo considera fuga de información, confidencialidad y entonces hay que hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas pasan, es la triste realidad. Entonces, los orquestadores de datos tienen esa función y es la forma elegante. Un poquito de lo que debería de cubrir un orquestador de datos en lo general, práctico, ágil, tiene que ver con todos estos elementos, que tiene que ver desde la capacidad de hacer cosas básicas con los datos, hasta interactuar con los agentes contextuales, perdón por la falta de ortografía, debería decir contextuales. Pero esta es la evolución de cómo la empresa mexicana o latinoamericana está adoptando la inteligencia artificial y cómo debería ser el proceso de madurez cultural para que la inteligencia artificial tenga un impacto en la organización, ¿vale? Al final, todo el mundo espera que les regalemos algo. Si siempre quieren irse con algo, les vamos a regalar algunas cosas en ese sentido. Y esta es un poquito la arquitectura que les presentamos siempre a todos los dueños, directores de negocio, de tecnologías. Si yo no tengo una tecnología bien armada, no tengo claro mis procesos de negocio y mi estrategia no está mínimamente esbozada, no hay nada que la inteligencia pueda hacer para ayudar a nuestra audiencia. Y cuando me refiero a audiencia es usuarios internos, usuarios externos, regulación, temas regulatorios. Entonces, todo lo que está en medio, seguramente todos lo tienen. Infraestructura, telecomunicaciones, ciberseguridad, algo de, no hablo de gobierno de datos, pero a lo mejor sí de gobierno de TI, aplicaciones, el RP, el CRM, todas estas siglas, ¿no? De los aplicativos que estamos, bases de datos, servicios de nube, datos públicos, datos privados, datos pagados. Esto es algo bien importante. Dependiendo del sector de la industria, si ustedes no compran información de mercado, los resultados de la inteligencia artificial o de los agentes no van a ser los adecuados. Necesitan contrastar con sus pares de mercado. La AI generativa es un paso para llegar a la parte de agentes contextuales. Y de ahí lo que sigue no es la inteligencia artificial general. Sí. Son los amigos artificiales. Lo que van a tener en su teléfono no es inteligencia artificial, va a ser su cuate, su brody, ¿no?
con quien van a confesarse sus pecados, a quien les van a contar sus penas, con quien se van a desahogar como si fuera el terapeuta, con quien van a irse a la peda, con quien se van a ir a echar sus viajes solitos. Ese va a ser el brother, ¿no? Los sistemas operativos como hoy se conocen van a cambiar. Y ahora lo que van a tener siempre es el companion, no el copilot, es el companion. La inteligencia artificial va a ser su brother. Y la inteligencia artificial contextual es el siguiente paso. Lo que quiero que se lleven el día de hoy, espero de que estas experiencias les dejen alguna analogía en la vida real. Les estamos dando para que descarguen un documento que generó NTT Data, que es una de las consultoras más importantes en temas de infraestructura respecto al tema de la adopción en Latinoamérica. El diagnóstico de madurez de gestión, tenemos un agente contextual para los que lo quieren usar, donde les va a preguntar información de su negocio genérica, los va a contrastar con un marco de referencia y les va a dar un diagnóstico de cómo se encuentran respecto a ese tema. El diagnóstico de gobierno de inteligencia artificial, que por ahí también se mencionó en la mañana, temas de gobierno. Y por último, para los que quieran y estén todavía en esa etapa de ver si le entran o no al tema de la inteligencia artificial generativa o contextual, hoy estamos dándole a 5 clientes, empresas, prospectos, que nosotros les desarrollemos un agente contextual para un caso de uso y lo utilicen sin costo durante 3 meses. Desde mapearles el proceso de negocio, el indicador, hacer la orquestación de datos, las integraciones y crear el agente y que lo pueden utilizar en 3 meses. Si lo quieren, ahí está el QR, nada más es llenar un cuestionario, si no nos pueden visitar en el stand que estamos allá atrás. Y estas son las cosas que ojalá les puedan servir como herramientas para que ustedes tengan un contexto de su realidad actual y cómo llegar a un modelo de inteligencia artificial aplicado de valor o de impacto. ¿Ok? Pues muchas gracias y eso es todo de mi parte. Los invito a que se conecten a nuestras redes, podcasts, muy amables.